qué no pone su mano en el corazón y le decimos: Señor, edifícanos en tu palabra? Pedimos que tu presencia nos ministre. Permite que nuestros oídos puedan estar abiertos para que podamos entender tus verdades y tu palabra. Muchas gracias por lo que harás. Padre, yo pido que tú tomes el control total en cada una de las clases que tenemos esta mañana, que uses a nuestros maestros, usa a los que están en Cunero, a los que están ahí con la iglesia de niños, que ellos puedan hablar el corazón de ellos. Y yo pido, Señor, que tú uses mi vida. Yo te necesito. Pido de tu favor y pido de tu presencia, Señor, y en tu nombre precioso lo pido. Amén, Señor. Dice el Salmo 103, el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y luego el versículo 6, es Jehová el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Voy a tocar algunos puntos así rápidamente de lo que estuve hablando la semana pasada. La realidad de las cosas, la historia de Mefiboset. Y si usted busca una definición, es un poco fuerte el nombre, el que esparce vergüenza. Wow, se me hizo muy fuerte la definición de su nombre. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era amigo de David. David también era cuñado de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Por lo tanto, David era yerno de Saúl. Parece un trabalenguas familiar. Y cuando hablamos de la relación que había o que hubo entre Mefiboset y David, pues simple y sencillamente es que era su sobrino. Entonces, vamos a estar hablando acerca de Mefiboset. Es una historia, más que nada, es una historia de redención y es una historia de restitución. Por eso es que tomé el Salmo 103 del versículo 4 en adelante y busqué en el diccionario la palabra restitución. Significa devolver una cosa a su dueño, restablecerlo. Por lo tanto, restituir significa devolver, restaurar, reivindicar. La mayoría de los que estamos aquí, mis hermanos, hemos perdido algo. Y me refiero en la vida en general. O alguien nos arrebató algo. A lo mejor algunos en algún momento hemos sido despojados, engañados, timados, como usted quiera decir. Otros en el sentido sentimental, a lo mejor han tenido grandes pérdidas, mucho dolor, mucha angustia, situaciones como estas. La realidad de las cosas, no hay hombre que no haya perdido nada: dinero, relaciones, amistades, familias, o hablamos de la pérdida de un ser querido. Muchas de las pérdidas que nosotros tenemos o experimentamos en la vida, muchas de ellas en ocasiones pueden ser por causa de nuestra imprudencia, pero también muchas de las pérdidas que experimentamos en la vida pueden ser por causas de injusticia que nos fueron arrebatadas. Cuando nosotros examinamos la vida de Mefiboset, es un niño, es un joven y es un hombre, podemos decir de esa manera, que experimentó grandes pérdidas en su vida. Primero que nada, la manera en que fue llevado, arrebatado, puesto en aquel lugar llamado Lodebar, podemos decir, tuvo unas grandes pérdidas en el aspecto familiar, en el aspecto emocional, en el aspecto económico. La realidad de las cosas, todos todo aquel que se llame cristiano o que haya aceptado a Cristo como su Salvador, la realidad es que tenemos un adversario que Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Esa es la función del enemigo. Una de las facetas del adversario es robar. Y por cierto que el apóstol Pedro nos advierte y nos dice que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Te lo voy a decir en pocas palabras. El adversario no solamente quiere robarte, sino quiere destruirte. Y alrededor de la vida de los cristianos en ocasiones hay situaciones que son de carácter ordinario, pero no otras pérdidas son de carácter espiritual. Ahorita hablaremos un poquito más sobre el tema. Cuando hablamos de Mefiboset, por lo tanto, estamos diciendo que él era
un príncipe que en algún momento dado, si no hubiese pasado tantas desgracias alrededor de su vida, podría haber llegado a ser el rey de Israel. Él perdió su familia en un solo día, perdió su posición, perdió sus privilegios, perdió las bendiciones, vamos, su misma casa. Cuando alguien nace o crece en un hogar, pues echa raíces en ese lugar, y de pronto a él le fue arrebatado todos estos privilegios, y este muchacho o este niño en un momento dado fue llevado a un lugar que él desconocía. La realidad de las cosas no era su culpa, sino que se puede decir que la vida le arrebató muchas cosas. Es impresionante la realidad. En ese momento se había entablado una batalla en la cual participarían su abuelo y su padre, y por lo tanto ellos en ese día de la batalla quedarían muertos o morirían. Y una persona, lo que trató de hacerle la nodriza, la sirvienta, para protegerlo, para ayudarlo, dice, llegó hasta donde estaba Mefiboset, lo agarró, lo envolvió, quiso huir, quiso protegerlo, y cuando lo iba huyendo con él, aquella mujer tropezó y el niño pues cayó, y la escritura dice que quedó lisiado de los pies. La realidad, alguien le quiso hacer bien y pues terminó él afectado impresionantemente. Alguien tropezó y quedó lisiado. Esta puede ser la historia de muchos en algún momento dado, que alguien hizo algo en contra tuya, que alguien te afectó, que alguien, no sé, a lo mejor no con malas intenciones, pero finalmente te afectó. La realidad de las cosas es que Mefiboset fue llevada a una aldea que se llamaba Lodebar, que significa sin fruto, lugar estéril. Es una ciudad olvidada donde se iban a refugiar los malhechores, los endeudados, los que querían perderse pasar en el anonimato. Podemos decir que Mefiboset no tenía la culpa de estar paralizado de ambos pies, que Mefiboset no tenía la culpa de haber sido llevado a aquel lugar, que al final del día, oye, eso terminó marcando su vida. Permítame decirle una verdad. Hay muchas personas en lugares difíciles, no en Lodebar, pero en circunstancias muy parecidas, donde la vida los ha marcado, donde la vida los ha golpeado, donde han recibido grandes golpes, y que en ocasiones hasta aún después de muchos años no se han podido incorporar. La realidad de las cosas dice que después de que pasaron los años, no los días, los años, Mefiboset creció en aquel lugar. Mefiboset respiró el ambiente de aquel lugar. Mefiboset vivió en aquel lugar confinado, escondido, oye, sin recursos, sin economía, con un hombre con un bajo perfil, si se puede decir de esa manera, tratando de pasar desapercibido, porque en Israel había habido una serie de cambios, y en ese momento el que estaba en el trono pues era el rey David. La realidad de las cosas, que cuando David llega al trono, lo primero que hace David, empezó a indagar y a preguntar que si había alguien de la descendencia de Saúl, de Jonatán. Y uno de los criados o de los sirvientes que había servido a Saúl y a los hijos de Saúl dijo: sí, hay un joven, hay un hombre que está lisiado de los pies, que está en Lodebar. Y dice entonces que David tomó la determinación de mandarlo traer. Vamos a buscarlo, vamos a sacarlo, vamos a rescatarlos, en otras palabras. Qué impresionante es esto cuando le llega la noticia. Pues Mefiboset es impresionado, y más aún cuando llega y se presenta delante del rey, o que lo sacan de aquel lugar llamado Lodebar y que está delante del rey. Oye, el rey le empieza a decir, el rey David, y por cierto que David se le conoce el hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las razones es porque amaba lo que Dios amaba. Esa es la razón. No porque fuera un hombre perfecto. Era un hombre imperfecto, pero un hombre que era apasionado y que amaba a Dios. De tal manera que cuando David envió a Mefiboset
la condición en la que él estaba, la situación que había vivido. Yo no sé si usted se ha parado delante de personas que han sufrido, que han sido engañadas. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido así como una semblanza, una idea del dolor que en ocasiones agobian a muchas personas. Tengo la impresión que lo que le estaba, lo que alcanzó a percibir David, oye, fue un cuadro de dolor y le da unas palabras de consuelo. Te tengo buenas noticias, Mefiboset. Te quiero decir que todo lo que se te fue arrebatado en la vida se te será devuelto. Es más, te quiero decir que me gustaría que de aquí en adelante te daré una casa, te daré tus terrenos, te daré tus tierras, te daré tus sirvientes, te daré tu posición. Eso es algo importante, ahorita vamos a hablar sobre eso. Te daré tu posición con la que tú naciste y creciste hasta los 5 años. En otras palabras, segunda de Samuel 9:7, y le dijo David: no tengas temor, porque Mefiboset iba con temores. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Esto me habla que David era una persona misericordiosa. Y hay uno que está por encima de David, que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Sea su nombre glorificado, que ha tenido misericordia de nosotros, que se acuerda de que somos polvo. Esa es la realidad. Dice: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre en mi mesa. La respuesta de Mefiboset es muy impresionante, ya lo estuvimos viendo. Dice que Mefiboset, dice, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En otras palabras, no soy digno de recibir nada de lo que tú me estás ofreciendo, absolutamente nada. La realidad de las cosas, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de recibir tan grandes favores y tan grandes misericordias, porque dice la Escritura en el Salmo: Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, y ninguno lo merecíamos. Estoy diciendo que solo Él es justo y solo Él es bueno. Sea su nombre glorificado. Es impresionante la respuesta, oye, de esta persona, porque no entendía la misericordia y el favor que se le estaba dispensando. De la misma manera, nosotros estamos agradecidos con Dios, y por eso le adoramos, y por eso le servimos, y por eso nos congregamos, y por eso levantamos nuestras manos, y por eso participamos en algún ministerio, por agradecimiento solamente por lo que Él ha hecho con nosotros. Sea su nombre glorificado. Yo quiero hablarle a personas que han pasado por grandes pérdidas. La realidad de las cosas, hay situaciones que son muy dolorosas en la vida de los hombres. Y cuando tú examinas el contexto y lo que he explicado un poco sobre Mefiboset, él estaba marcado por la vida, estaba marcado por el dolor. Es más, es de las personas que estaba esperando el siguiente golpe. ¿Se ha topado usted con personas que les pasa algo y les pasa otra cosa? Y algunos dicen: ya me llovió sobre mojado. En otras palabras, otra situación. Algunos dicen: me levanté con el pie izquierdo, y no pueden entender. Yo quiero hablar un poquito a ellos, aquellas personas que se levantan cada día por la obligación, porque se tienen que levantar a algo para cumplir con una obligación de casa o de trabajo. ¿Ha conocido usted personas que van a su trabajo por un compromiso laboral? Porque si no, no van a recibir la compensación del fin de semana, y después que van a comer en su casa, o que tiene algunas obligaciones. Qué impresionante es eso. Oye, ya no van con gozo, ya no van con alegría, ya no van con expectativas. Y por cierto, que esas actitudes se reflejan desde luego también en nuestras relaciones personales. Oye, hay personas que están cansadas en algún momento dado de la vida, ya no sonríen, tienen tristeza en su alma. Oye, hace mucho tiempo que no ríen, que no se sienten alegres, que no hay satisfacción, que no hay gozo en su alma. Yo quiero hablarle a ellos, porque esa era la condición en la que vivía este hombre, mi amado, llamado Mefiboset. La realidad de las cosas, los que están en esas circunstancias están viviendo en un lodevar emocional.
donde la vida te golpea, donde recibes golpe tras golpe. Vamos, cuando tú ves en el Salmo 126, versículo 1, el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que ¿qué? Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, ¿qué dice? Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Yo le quiero decir, nuestra lengua de alabanza, eso tiene que ver con lo que está aquí. ¿Quiere levantar su mano y decir gloria a Dios? No, hombre, eso sonó muy forzadito. Puede levantar aunque sea una y decir gloria a Dios. Al que no adoró, dile, ay, alábale porque te secas. Mire, le voy a decir algo, Cuando las personas están en una situación de dolor, de angustia, de opresión, difícilmente pueden adorar a Dios. Es más, es imposible. ¿Por qué lo voy a adorar? Ellos estaban en una condición difícil, dice, pero cuando el Señor nos restaure, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando el Señor restituya, cuando el Señor te levante, cuando el Señor te haga justicia, entonces serás un testimonio viviente para la gloria de Dios. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Y dice la última parte del versículo, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. La realidad, cuando Mefiboset es metido en Lodebar, él perdió su libertad y parte de su vida. Simple y sencillamente, hermano, se le privó el derecho de vivir en libertad. Vivió encerrado, confinado, sin mostrarse públicamente. Es más, vamos, yo no sé, a lo mejor le tenían algún apodo. Estaba leyendo algo interesante. La realidad, ese no era su nombre original, Mefiboset. Él tenía otro nombre que en algún momento dado, tal vez en el momento de transición, no se da ninguna explicación. Quedó con el nombre de Mefiboset, el que esparce vergüenza. Es más, el que no se mostraba en público, el que no se podía presentar como usted y yo y decir, mi padre fue Jonatán, mi abuelo fue Saúl, porque si lo decía, pues estaba en peligro su vida. Qué impresionante es esto. Hoy día todos tenemos privilegios, libertad de tránsito, libertad de expresión, la realidad de poder vivir donde pudiéramos vivir o quisiéramos vivir. Él no tenía ese derecho, es más, no tenía ni las posibilidades. Había estrechez económica y por lo tanto estamos diciendo que Mefiboset representa víctimas, personas que sufren violencia, injusticia, y que en algún momento dado han sido abatidos por la vida. Representa también a las personas que han sido abusadas, violentadas por otros y que por el descuido de alguien, terminaron en esa condición. ¿Sabe? Lo interesante es que Dios sabía dónde estaba Mefiboset y Él sabe dónde estás tú y cómo estás tú. A Dios le interesa mucho tu condición, a Dios le interesa mucho tu familia. Yo quiero ser muy claro, a Dios le interesa mucho tu causa, a Dios le interesa mucho tu casa, a Dios le interesa mucho tu persona. Tú eres alguien importante para Dios. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Después de tantas malas noticias, después de que Siba sale del palacio porque fue una orden dirigida hacia un siervo y luego el siervo se dirige a Lodebar. ¿Te imaginas cuando este sirviente o este empleado llega hasta donde estaba y le empieza a decir, el rey te manda a llamar? De inmediato en la mente, dado tantas situaciones tan difíciles, lo primero que pensó Mefiboset es, me van a matar. La realidad de las cosas, cuando vemos la acción de David, es muy parecida a la acción que Dios hace con nosotros. Lo primero que hace David fue sacarlo de aquel lugar de tristeza y opresión. Dije, Dios es bueno. Lo primero que hace Dios con nosotros
es sacarnos de la opresión, de la depresión, de la tristeza, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos, cuando le decimos: sé tú mi Señor, sé tú mi Dios, sé tú mi justicia, sé tú mi Salvador. Él extiende su mano, oye, nos saca del lodo cenagoso y nos lleva a su luz admirable, pone nuestros pies sobre peña, endereza nuestros pasos. Y luego el salmista vuelve a decir: y pone un canto en mis labios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Dios es bueno. Dios es bueno. Yo no sé si tú estás arraigado al dolor. Yo no sé si tú estás arraigado a la miseria. Yo no sé si tú estás arraigado a la opresión. Yo no sé, porque algunos se encariñan con esas cosas. Le digo algo, aquí un dicho nuestro: les gusta la mala vida. No dije vibras, mala vida. Les gusta la mala vida. Es más, el día que la vida les sonríe, van a decir: algo me está pasando. Se va a abrir el cielo, va a caer un rayo, voy a caer fulminado. No, señores, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Dije, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, no de desolación. Los pensamientos de Dios son pensamientos de vida. Los pensamientos de Dios son pensamientos de restitución. Los pensamientos de Dios son de pensamientos de gracia. Sea su nombre exaltado. Las buenas nuevas, así se llama el Evangelio de Jesucristo. Dios es bueno. Lo primero que hace David es lo saca de Lodebar. Lo primero que hace el Señor es que nos saca de la condición en la que vivíamos. Esa es la situación. Muchos crecimos en ambientes pecaminosos. Muchos crecimos con abatimiento y circunstancias muy difíciles. O si en estos últimos años, oye, estás, porque algunos pasan a la inversa, están en la vida, están en Cristo, pasan situaciones y se van a la casa del dolor, a la casa de la angustia. Pues Dios te dice en esta mañana: sal de ese lugar, sal de esa tristeza, sal de esa opresión, porque Él es tu Señor y Él es tu libertador y Él es tu juez y Él es tu parte y Él es tu esperanza y Él es la vida. Sea su nombre glorificado. Cuando usted ve esto que estoy diciendo, que siempre te saca Dios. A Abraham Dios lo sacó, oye, de un momento de difícil. No llegaba a su primogénito, o lo que Dios había dicho que iban a ser su primer hijo a través de Sara. Y dice entonces que Dios llega y se presenta. Esto está en el libro de Génesis capítulo 15. Llega y se presenta, le habla y le dice: yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios de salvación. Y le dice: sal de tu tienda. Y a mí siempre me llamó la atención: sal de tu tienda, sal de tu casa. Esa era su casa. ¿Sabe que lo que veía Abraham era su imposibilidad? Lo que veía Abraham era lo ordinario, una casa vacía sin hijos. Lo que veía Abraham era una mujer que no podía tener hijos. Lo que veía Abraham era una mujer que estaba encorvadita, oye, con muchos fríos porque la edad había llegado. Sal de tu tienda. Y dice que cuando lo saca y dice: mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Dios lo saca. Dios lo saca y le dice: tienes que levantar tus ojos y ponerlo en lo alto, porque yo soy un Dios que habita en las alturas. Yo soy el Dios de pacto, yo soy el Dios de promesas. Yo soy el Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene control de todas las cosas en nuestras vidas. Y si lo crees, dale gloria a Dios bien fuerte. Vamos. Siempre vas a ver esa forma de actuar de Dios. Dios saca a José de la cárcel. Dios saca, oye, al pródigo del chiquero y del ambiente en el que estaba viviendo. Dios nos saca de la opresión. Dios nos saca de las situaciones difíciles. Es Dios quien rescata nuestra vida. Sea su nombre exaltado. Vamos. Qué impresionante es esto. Una de las cosas que le pasó a Mefiboset en Lodebar, en el lugar sin fruto, en el lugar de desolación, es que se pierde la identidad. Qué impresionante es esto. Si tú te llevas a un niño y te lo llevas a vivir a uno de los barrios más difíciles de Guatemala o de México, donde imperan las pandillas, o de Juárez, allá por cerca del puente, allá, en aquellas villas olvidadas, y ahí crece el niño. Él va a crecer, oye, va a absorber todo ese ambiente. La realidad de las cosas, lo que él veía día tras día, año tras año, Mefiboset, era escasez, opresión y toda esa clase de cosas. La realidad de las cosas
es que el enemigo siempre intentará a ti y a mí como hijos de Dios hacerte dudar de quién tú eres. Estoy diciendo que en lo de Bar se perdió la identidad. Y una de las cosas que te hace dudar es para que no llegues a ser libre para lo que Dios, o que no llegues a la consolidación de lo que Dios ha pensado o que tiene planeado para tu vida. Es más, cuando nosotros perdemos nuestra identidad, inmediatamente nos desenfocamos y empezamos a pensar equivocadamente. Y empezamos a pensar equivocadamente de nosotros, pero también, mis amados hermanos, empezamos a pensar equivocadamente de Dios. De esa manera nunca seremos útiles ni en la vida ni en el reino de vos, ni en el reino de Dios. Seremos personas que dejamos de soñar. Vamos, que vivimos en una estrechez. Seremos personas con muchas inseguridades. Es más, cuando perdemos nuestra identidad, las inseguridades son los que toman el lugar en nuestro corazón, llevándonos a dudar de nosotros mismos. Y se acentúan nuestros temores, haciéndonos claudicar del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. La realidad, hay personas que han tenido un vislumbre de lo que Dios quiere hacer con ellos, pero por las crisis, por las circunstancias adversas, por las presiones de la vida, se pierde eso. Y lo que yo estoy diciendo está fundamentado aún en la experiencia de Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, o su ministerio se hace público, y que él va al desierto después de ayunar 40 días, se presenta al adversario y le hace 3 cuestionamientos, y en cada uno de ellos habla sobre la identidad y le dice: si eres el hijo de Dios. ¿Que no sabía que era el hijo de Dios? ¿Que no hacía un día o 2 días antes, allá en el río Jordán, se había escuchado la voz del cielo que decía, cuando Jesús estaba siendo bautizado: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, a él oír? ¿Que no lo sabía? Sí lo sabía perfectamente. La realidad de las cosas, si el enemigo quiso engañar a Jesús en relación a su identidad, que era hijo de Dios, que era Dios, oye, contimás a los hijos, a los creyentes, a los que hemos recibido a Cristo, y hay veces nos dicen: ¿y por qué le suceden estas cosas a los hijos de Dios? Si tú eres cristiano, si tú amas a Dios, si tú has tratado de vivir íntegramente, si tú has ofrendado, si tú has ayunado, si tú te has conducido íntegramente, es que el enemigo quiere hacerte dudar de quién eres tú. Y cuando tú empiezas a dudar de quién eres en Dios, empiezas a dudar de tu Padre, empiezas a dudar de tu relación. Pero este día yo te quiero decir que eres alguien especial para Dios, eres hijo de Dios, y si lo crees, dale un fuerte aplauso. Vamos. Cuando todos comenzamos en la fe, hermanos, ¿cómo batallamos con eso? Porque el diablo viene y te dice muchas cosas de quién fuiste. ¿De quién fuiste? ¿Qué hiciste? Y aquí ha habido personas hermanos que en algún momento se han topado con viejos amigos míos, conocidos, y pues yo no fui una perita en dulce, hermano. La realidad de las cosas, todos tenemos un pasado oscuro. Y alguno de ellos le he dicho: no, tú no conoces al pastor. No, dijo: sí lo conozco. El que tú no lo conoces eres tú ahora en la nueva vida. Él en el pasado pudo haber hecho tantas cosas. No dejes que el diablo te acuse con tu pasado. No me escuchó. No dejes que el diablo te acuse con tu pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sea su nombre glorificado. Levanta tu vista y dale gloria por la nueva vida que tienes en él. Así de sencillo. No nos alegramos de las cosas malas, indebidas, torcidas que hicimos en el pasado de ninguna manera, ni nos jactamos de ellas. Nada de eso. La realidad son vergonzosas. No tienen buen nombre, pero sí nos gloriamos en él, en la redención, en la esperanza, en lo que él ha hecho con nosotros. Estoy diciendo, oye, que es impresionante la realidad de Dios. Cuando David va por Mefiboset, una de las cosas que suceden, porque le abre su casa, le abre el palacio, le da un lugar en su mesa donde estarían sentados los príncipes. En otras palabras, lo trató como lo que él había sido, un príncipe. Vamos, esto es impresionante.
Te quiero decir que podemos en ocasiones nosotros recuperar muchas cosas que tal vez hayamos perdido, pero si tú no recuperas tu identidad, siempre vas a andar tropezando en la vida y en la fe. Yo te dije que la mayoría de las personas, cuando comenzamos en la fe, ¿cómo batallamos para definir quiénes somos? Porque el diablo viene y te dice: eres pecador, eres todo lo que tú quieras, y tú dices: sí, es cierto. Cuando el diablo te quiera decir algo, di: he sido perdonado, la sangre de Jesucristo me ha limpiado, estoy sentado con Él en lugares celestiales, soy su hijo, soy amado, Él murió por mí, he sido rescatado, mis pecados han sido clavados en la cruz del Calvario y tengo vida y vida eterna, y reinaré con Él y me sentaré con Él y la alabaré y estaré con Él para gloria de Dios Padre, sea su nombre glorificado. Dios es bueno. En ese lodevar emocional y espiritual se pierde la imagen, la autoridad y la posición. La realidad, oye, él había pasado, él había pasado de príncipe a una situación difícil, pero es restituido y es recompensado y es reconocido, como tal. Fíjese, Mefiboset, hasta que David no lo reconoce, él había pasado como una persona ignorada por los demás. Que en ocasiones en Lodebar se pierde la imagen, se pierde la autoridad y se pierde la posición, pero en Cristo se nos revuelve la imagen, se nos da la autoridad y se nos reconoce como hijos de Dios. Esto es bueno y esto es maravilloso. Mefiboset pasó de ser un hombre humillado a ser un hombre respetado. Sea su nombre glorificado. Eso solo lo hace Dios, mis hermanos. Mefiboset pasó de ser un hombre ignorado a tener un lugar en la mesa del rey. Mefiboset pasó de la miseria a la abundancia económica. Mefiboset pasó de ser un hombre perseguido a un hombre estimado y reconocido en la sociedad. La gracia de Dios nos cubre, nos protege, nos embellece, nos sostiene. Y yo digo por eso que Dios es bueno, sea su nombre glorificado. Hay esperanza. Cuando hablamos de este caso en particular, David le restituye el área económica, todo lo que había sido. Fíjese qué impresionante es esto. Todos los terrenos, todas las casas que el primer rey de Israel tuvo en posesión, todo lo que había sido de su familia, todo eso, en otras palabras, te será devuelto. Y no solamente te será devuelto los bienes, sino que también los sirvientes. Y hay un pasaje donde habla de la cantidad de sirvientes y ellos labrarán la tierra. Estoy diciendo que la bendición de Dios es integral. La Biblia a mí me dice que busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Primero qué? ¿Primero qué? El reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas serán añadidas. Entonces empieza a buscar el reino de Dios se establezca en tu corazón. Y te voy a decir algo: tú empiezas a edificar el reino de Dios en tu corazón, o permites que Dios establezca el reino de Dios en tu corazón, y las demás cosas que están alrededor de tu vida van a empezar a venir a tu vida como bendición añadida. Estoy diciendo que Dios es bueno. Dios tiene cuidado de nosotros integralmente, nuestra condición. Eso es lo que dice el Salmo 103: el que perdona mis pecados, el que sacia de bien mi boca, el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Estoy diciendo, Él es una bendición integral. Eso es lo que expresa el Salmo 103. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. El mismo salmista dice en el Salmo 30, versículo 11: ¿has cambiado mi lamento en qué? ¿Has cambiado qué? ¿Y usted por qué sigue agüitado? Es cristiano, pero trae la cara larga. Aquí, hermano, de lucha en lucha. Es que el diablo, ¿cómo que el diablo, hermano? Muchos no deben de llamarse como se llaman, sino deben de llamarse lamentos, tristezas, angustias. ¿Has cambiado mi lamento en qué? Desataste mi cilicio. El cilicio es un saco rasposo, hermanos, que se ponían como de yute, como de tela, con ceniza, que se ponían en los días de luto. Se las ponían las personas, era rasposo hacia la piel, rasposo y pesado. Dice: desataste
mi cilicio. En otras palabras, quitaste mi tristeza. Yo le voy a decir algo. Podemos tener problemas, podemos estar enfermos, podemos estar en crisis económica, podemos estar en crisis matrimoniales, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Somos sustentados en el desierto. Somos pastoreados en la adversidad. Somos sustentados porque adereza mesa delante de nosotros en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Y dice, y mi copa está rebosando. Y porque está rebosando puedo dar gloria a Dios bien fuerte. Sea su nombre glorificado. Años atrás, la realidad de las cosas, debemos de examinar nuestro caminar y de darle gracias a Dios y no dejarnos abatir por el enemigo y decirle, Señor, aquí estoy, obra el milagro de restauración. Dios le restituye al hombre de manera integral, así como restituyó la vida de Mefiboset. La realidad de las cosas, el pecado roba tu dignidad, tu identidad, tu posición. Pero ahora somos recuperados en Cristo. Tenemos una relación nueva, tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos una historia de salvación. Vamos, estoy diciendo que Dios quiere restaurar todas las áreas de mi vida. Él tiene el control, Él lo puede hacer. No sé qué es lo que haya pasado en tu pasado, qué es lo que hayas perdido, si la esperanza o no sé. Hay tantas cosas. Lo que yo sí te puedo decir, que la esperanza que tenemos y la fe que profesamos me habla a mí de restitución. La esperanza que tenemos en Dios y la fe que profesamos a mí me habla de restitución. Con Él podemos volver a soñar. Con Él Dios puede restaurar nuestra vida espiritual. Dios puede restaurar nuestra familia. Dios puede restaurar nuestras relaciones matrimoniales. Dios puede restaurar tu honor porque te han difamado, no sé, tantas cosas. Aún yo creo que Dios puede restaurar tus finanzas. Lo que yo sí entiendo claramente es que Dios puede restaurar aquello que será bendición y no maldición para tu vida. Y por eso es que oramos conforme a su voluntad, si es tu voluntad. Porque en ocasiones estamos aferrados a relaciones o a cosas que no van a favorecer para lo más mínimo. Es más, que hace mucho teníamos que haber hecho un funeral. En otras palabras, Joel, el profeta Joel, en Joel capítulo 2 versículo 25 dice, y restituiré. Eso es lo más impresionante. Israel había sido llevado preso, prisionero, arrebatado, despojado de sus bienes, de sus riquezas. Hermanos, Israel fue llevado varias veces en cautiverio a otras naciones por causa de su desobediencia. Yo quiero ser muy claro, y lo vengo hablando desde el principio. Muchas de las situaciones que estamos viviendo son por causa de nuestras imprudencias. Llámese económica, llámese matrimonial, llámese familiar. Israel había sido necio, había sido duro, había sido contumaz y rebelde. Eso es lo que dice la escritura de él. Un pueblo de dura cerviz, se lo voy a decir en español, cabezón. Que Dios le decía, no vayas por ahí, y iban por ahí. No toques, y tocaban. Oye, imprudente hasta la pared de enfrente. Mire, ahora traigo muchos dichos. Y luego decimos, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pues, ¿cómo que por qué? O sea, la realidad de las cosas, hay cosas que nosotros las provocamos. Y restituiré los años que comió la oruga, insectos que matan o que roban y que afectan la cosecha, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En otras palabras, está diciendo, los voy a restituir. Pero tiene que ir precedido de lo que Dios quiere hacer. Mefiboset no podía entender tanta gracia y tanta misericordia. Comerás a mi mesa. Te devolveré tus tierras. Te devolveré tus bienes. Te devolveré tu nombre.
te devolveré tu identidad. Es increíble la verdad, la realidad. Por eso es que Mefiboset, hermanos, iba con temor. ¿Qué me puede suceder? La realidad bíblica dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios no nos ve a través de nuestros pecados, sino nos ve a través de la gracia y del sacrificio de Cristo. En todo el pasaje que he hablado, yo solamente veo algo que me impresiona: la intencionalidad de Dios por restaurar a alguien. En otras palabras, el deseo de Dios por darle una nueva oportunidad a uno que había sido abatido en la vida y que había sido despojado. Aunque David fue el que dio la orden, el que manda desde los cielos y pone el sentir en el corazón, es Dios. Así es. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo los veo a ustedes y veo sus situaciones, y conozco algunas, no todas, pienso en la intencionalidad de Dios y oro en ese sentido. ¿Qué vas a hacer con esta familia, Dios? Y por eso es que traemos nuestras causas delante de ti y le decimos: Dios, aquí estamos, porque estamos muy conscientes que no es del que puede ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, y que el que Él extiende su mano y su favor será librado. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Quiero decirle a los abatidos, quiero decirle a los que han sido heridos y lastimados: hay bálsamo en Dios, hay un aceite, hay un ungüento que se derrama en el corazón y que tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas, el dolor más intenso del que lo recibe. Yo sé lo que estoy hablando.